problemas, todo espíritu de desconcentración en el nombre de Jesús. Y ponemos todo en tus manos, Señor, bendecimos a la gente que faltó hoy y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Dios por esta oportunidad de poder escuchar la palabra, que esté entre nosotros tu espíritu para que podamos tener discernimiento y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que sea de crecimiento. Gracias por todo lo que nos brindas, por los alimentos. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. en contra de sus emociones, en contra de su economía, que por favor que tú los quites y Señor no permitas que ninguna cosa extraña haga daño a mis hermanos. Y te pido y te doy gracias, Señor, por mi vida también, y te pido perdón por todas mis falencias, y te pido que tú también me digas a todos mis hijos, y gracias por este momento de poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Mesías, amén. 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 Hoy vamos a hablar del libro de Deuteronomio. ¿Alguna vez leyeron la palabra en el libro de Deuteronomio? ¿Saben de qué se trata? No, yo por lo Julio, Elena. Leer, sí, lo leí. Sé que pertenece a los 5 libros del Pentateuco. No quiero adelantarme porque realmente no tengo claridad. Sé que es el momento del Éxodo, pero bueno, no sé decir bien específicamente de qué trata. Bueno, Deuteronomio es el último libro que escribió Moisés antes de su muerte. Es el 5º libro. Y lo que habla específicamente en este libro, voy a hacer una introducción y más que nada vamos a leer por ahí los títulos de este libro, porque lo que quiero es hacer un resumen de lo que trata Deuteronomio. Entonces, lo escribió Moisés, fue el último libro que escribió antes de su muerte, y en él es un repaso de lo que pasó durante los 40 años que vagaron por el desierto, el pueblo de Israel. ¿Sí? Desde el comienzo, desde el Génesis, Levítico y demás, en esos 5 libros que escribió Moisés, habla sobre la creación que hizo Dios a través de su palabra, de todo lo que nosotros conocemos al día de hoy. Habla de que el Éxodo, que es cuando sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a su pueblo. Después habla de Levítico. El libro se trata específicamente sobre la vida sacerdotal y la función que cumplen los levitas, que son los sacerdotes. Yo no sabía que Moisés había escrito libros. 5 libros escribió. ¿Lo viste acá? Sí. Levítico entonces trata de los sacerdotes y cuál es la función. Levítico, que viene del linaje de la tribu de Leví. Después están números que tienen que ver con el censo que hubo en el tiempo Del Éxodo. En el tiempo del Éxodo. Y bueno, y termina con Deuteronomio, que tiene que ver con un repaso de toda la ley que mandó Jehová a su pueblo Israel
para santificarlo. ¿Y qué quiere decir santificar? Uno malinterpreta esta palabra. Santificar o ser santo no quiere decir que no vas a cometer nunca más pecados, que nunca vas a pecar, que a partir de ahora haces todo bien y no. Santificar, santificado, la palabra santificar quiere decir apartado. Entonces, ¿cómo lo puedo, el ejemplo que les puedo dar es el siguiente? En el templo, o en el tabernáculo, mejor dicho, en el tiempo de Moisés, cuando Jehová le ordenó armar un tabernáculo, que es en donde la presencia de Jehová descendía, habían separado utensilios sagrados o consagrados a Jehová, y eran de madera o eran cucharones de madera, pero habían tazas de oro y muchos utensilios de oro que tienen un simbolismo de divinidad, y lo que destaca es que es santificado. Esas cosas eran santas. ¿Por qué santas y santificado? Porque estaban apartados y era de uso exclusivo para estar en comunión con Dios. Esos utensilios no se sacaban ni del tabernáculo, no se sacaban del templo en el tiempo de Salomón. Salomón, como fue un rey muy rico en el templo, lo hizo todo con mucho lujo, con mucho oro, y todos los utensilios que utilizaban para hacer la consagración en el templo de Jehová eran la mayoría de oro, después de plata, también se clasificaban diferentes metales y tenían su simbolismo. Pero a lo que voy de la santificación es apartarse, es separar para Dios. No se sacaba los utensilios que se usaban en el templo de Jehová, no se sacaban afuera, no se podían usar para otra cosa. Por eso es que la gente malinterpreta. Nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser santos o tenemos que santificarnos, sí tiene que hacer un hincapié de diferencia, una diferencia entre la persona común que no conoce al Señor y una persona que es cristiana. ¿Por qué? Porque está apartado para Dios. Yo ya no hago aquello que me contamina, ya no hago, si me juntaba antes con gente que era borracha y por ahí me influenciaba a tomar, entonces ya debería apartarme de eso porque soy una persona separada para agradar a Dios. Entonces esa es la diferencia de ser santo o de santificarse. Ser apartado para Dios, ¿sí? Eso es ser también una persona cristiana. ¿Cómo nos identifica alguien en la calle que no nos conoce y cómo se puede dar cuenta que nosotros somos cristianos? Bueno, por las actitudes, por la manera de ir a la vida, de conducirnos, ¿sí? No podemos hacer lo mismo que hace una persona que no es creyente. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Entonces somos cristianos porque deberíamos imitar a Cristo, y somos santificados porque estamos apartados para Dios, ¿sí? Bueno, como les dije, es el último libro de Deuteronomio que escribió Moisés antes de morir. Su paso por el desierto, que tendría que haber sido de 11 días. ¿Qué capítulo? No busquen, yo les hago la introducción. No busquen. Una vez salido de Egipto, el pueblo de Israel tenía que ir de camino de 11 días para llegar a la tierra prometida. La tierra de Canaán. ¿Pero qué pasó? ¿11 días? 11 días solamente. Duró 40 años. Y duró 40 años. No sabía de eso yo. Duró 40 años. Se transformó en 40 años debido básicamente a la incredulidad. ¿Pero qué pasó? ¿La gente se rebeló en ese momento? Ahí te digo, cuestionaban lo que Dios decía y murmuraban contra Moisés. Es
Israel fue el primer pueblo en el que vio tantos milagros juntos que hizo Jehová. De por sí, antes de salir, antes de que Faraón los termine como en algún sentido echando de su presencia y de su lugar, Jehová se había manifestado con las 10 plagas. ¿Sí? ¿Vos te acordás de las 10 plagas? Que tenían que ver con las ranas, con que el agua se convirtió en sangre, cayó fuego del cielo, granizo, lo último fue la muerte de los primogénitos, exactamente. Todos esos milagros, esos sucesos, esos acontecimientos no habían pasado nunca antes. Pero Jehová se manifestó a su pueblo porque era el pueblo que Dios escogió. No es que el pueblo de Israel dijo, bueno, yo me voy a apartar y me voy a separar porque voy a seguir a Dios. No fue así. Fue que Jehová escogió a ese pueblo y le dio mandamientos y les dio ordenanzas para tener una vida santificada, para no hacer lo que hace el común de la gente. Sin embargo, con tantos milagros, prodigios, el pueblo de Israel fue rebelde y no obedeció a la voz de Jehová. Ellos tenían a una persona, a un gran profeta como es Moisés, en donde Dios se comunicaba a través de Moisés y Moisés le transmitía todo al pueblo. Él era el mediador entre Dios y el pueblo y Dios. Pero de repente al pueblo no le bastó ver todas estas cosas y no le bastó con que saber que Moisés era una gran persona que obedecía a Dios y que por mandato de Jehová él cumplía y que tenía que hacer cumplir lo que Dios le decía al pueblo. Entonces ellos se rebelaron, ellos no creyeron, eran incrédulos. Entonces la consecuencia de eso fue vagar por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque toda esa gente que murmuró fue muerta y descartada en el desierto. Y los que pasaron a la tierra prometida, los que cruzaron el río Jordán del otro lado, fueron los descendientes de esas personas que murmuraron. Esos descendientes no conocían todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, porque en ese tiempo todavía no habían nacido. Entonces toda la gente nueva que pudo entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, antes de llegar a la tierra prometida, Moisés hizo un parate acá y dijo, bueno, acá yo me voy a despedir, yo no puedo cruzar el río Jordán, no puedo entrar a la tierra prometida porque yo también cometí pecado y como consecuencia Jehová no me dejó pasar a la tierra prometida. Entonces desde acá yo los bendigo. Él no se enojó, no se ofendió, sino que asumió las consecuencias de su pecado y le dijo, bueno, acá ustedes son nuevos, no han visto todos los milagros que Jehová hizo para con nosotros, entonces yo les voy a contar. Y hizo todo un repaso durante esos 40 años. Entonces esta gente nueva aprendió todo lo que pasaron por la tierra de Egipto, que fueron esclavos, cómo es que Dios los libertó, cómo es que ahora son libres, cómo es que todos los milagros que hizo, no solamente antes de sacarlo del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, sino también durante todos esos años, porque nunca les faltó alimento, la ropa nunca envejeció, nunca se rompió, sino que siempre estaban igual, porque nosotros cada 3 años, 4, 5, nuestra ropa se desgasta, se deteriora y la tenemos que cambiar. Bueno, durante 40 años la gente no tuvo
tuvo necesidad de cambiarse la ropa, siempre la tenía igual, siempre la podía volver a usar durante 40 años. Eso es uno de los milagros. Otro de los milagros es que Dios le envió el maná del cielo, que con eso era el alimento, el pan de vida, que lo conocemos como el pan de vida, que también representa a Jesucristo, pero no voy a hablar de ese tema, sino me voy a enfocar básicamente en lo que trata de Deuteronomio. Y también andaban por el desierto, no tenían agua, llegó un momento en que el pueblo tenía sed, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios. En ese momento Moisés se enoja, golpea la roca, sale agua a montones. Jehová se enojó con Moisés. Entonces hay diferentes sucesos que pasaron durante esos 40 años. También en un momento el pueblo de Israel se quejó porque no tenía carne para comer. Es como que se habían aburrido del maná. Entonces pidieron carne. Entonces Dios, en su misericordia, no porque el pueblo de Israel lo haya merecido, ni porque se hayan portado bien, ni porque eran los mejores del mundo, sino que Él los escogió y dijo, bueno, me voy a atener a las consecuencias de cualquier ser humano que es malo, de que es rebelde, de que es desobediente. Y Jehová lo aceptó así, solo que esperaba que el ser humano cambie, ¿no? Que al día de hoy se puede aplicar también este mensaje. Entonces, en un momento cuando se quejaron por carne, Dios envió codornices, tanto que llegó a cubrir como 1 metro de altura, apilados así, las codornices, que le salían por las orejas más o menos, comieron hasta hartarse. ¿Por qué? Porque también Jehová en un punto se cansaba de las murmuraciones del pueblo. Más allá de todo esto, con la ayuda de Moisés, porque él fue un intercesor, después el reemplazo es Jesucristo, y después de Jesucristo no hay ningún otro reemplazo, sino solamente Él. Pero en el tiempo de Moisés es como que el intermediario era él, era Moisés. ¿Por qué? Porque hubo momentos muy críticos, como por ejemplo cuando hicieron el becerro de oro, porque Moisés se fue al monte a orar, a estar en la presencia de Dios, que fue cuando trajo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, escrito en una roca. Resulta que se ausentó por 40 días y el pueblo de Israel estaba loquito, dijeron que, bueno, empezaron a decir de que Moisés por ahí se había muerto porque no tenían noticias de él, que se fue para no volver más, y ahora ¿qué hacemos? Estamos solos, ¿para qué estamos acá en el desierto, que vamos a morir? Y otra vez la misma cantaleta de siempre. Entonces no tuvieron, mejor dicho, la peor idea que armarse un becerro de oro. ¿Por qué? Porque todos los utensilios de oro que tenían, las arcillas, los aros, las pulseras, todo lo que tenían de oro, las mujeres y los hombres, los pusieron en el fuego, lo fundieron al oro y con eso hicieron un becerro de oro. Ustedes tienen que interpretar que ya para ese entonces el pueblo de Israel era muy grande. Se procreó. Claro, era tan grande que el becerro de oro era grande, era como a tamaño real. Entonces era grande, entonces la cantidad de oro que había ahí era importante. Entonces, después de los 40 días, Moisés baja y se encuentra con este episodio. En ese momento, Dios le dijo, vos tenés que bajar y ver lo que está haciendo este pueblo rebelde. Déjame ahora que los voy a consumir con fuego, le dice. No lo hagas, le dice Moisés. Ahí intercedió nuevamente Moisés por el pueblo de Israel. No hagas tal cosa Estaba enojado el Señor ahí. porque no hagas tal
cosa porque todos los que van a ver, todos los pueblos contiguos que hay, van a decir, este Dios que tantos prodigios y milagros hizo para sacarlos de la tierra de Egipto, ahora resulta que no los pudo mantener y entonces ahora resulta que los dejó morir en el desierto. Entonces, por ese motivo, Moisés intercedió por el pueblo de Israel y Dios los perdonó una vez más. Bueno, sigamos entonces. Está bien, gracias. Se quejaban de las circunstancias adversas por las que atravesaban, pero el verdadero problema radicaba en sus corazones. Es algo que se puede aplicar hoy. ¿Por qué? Porque en realidad lo que más le cuesta al ser humano, una vez convertido, una vez que acepta al Señor, es el compromiso que tiene para con Dios. Entonces, cuando uno sabe que las Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que meditar en su palabra, quiere decir que la tenemos que estudiar, que es algo diario, como hablábamos en la clase pasada de así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo con comida, también tenemos que alimentar nuestra parte espiritual con la palabra de Dios para seguir creciendo y para que Dios se pueda revelar y poder entender qué es lo que Dios me quiere transmitir. Porque Dios no es que se comunica a través y solamente de la palabra y ya está. Vos le pedís algo al Señor y te responde, puede ser a través de la palabra o puede ser a través de alguien o puede ser a través de un sueño o de una visión. De diferentes formas se puede manifestar Dios y te puede contestar. No es que Él solamente está en lo que dice la palabra y se terminó. Dios no es una persona que se limita, sino todo lo contrario, ¿no? En él se hace un repaso de los errores, o sea, estamos hablando del libro de Deuteronomio. En él se hace un repaso de los errores que habían cometido durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto, con el fin de que no volvieran a repetirlos. Pero también se miraba hacia el futuro, enseñándoles nuevamente que si obedecían a Dios y sus leyes por amor, les iría bien en la tierra que iban a entrar a poseer. Esto es para los descendientes, porque dijimos que los padres terminaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron y no creyeron. Entonces, los que pasaron a la tierra prometida son los hijos, son los descendientes. Ellos no conocían por todo lo que habían vivido y pasado. Entonces Moisés se encargó de transmitirle todo lo que habían vivido y les dijo claramente que tenían que obedecer a la voz del Señor y obedecer a las leyes por amor, dice, no por compromiso y obligación. Eso es un detalle muy importante. Nosotros a veces se nos mete o la iglesia o las doctrinas del ser humano hacen que se nos vayan poniendo cosas en la cabeza, así como en algún momento en la iglesia católica la señal de la cruz, que cada vez que pases por la iglesia te tenés que hacer la señal de persignar. Esas son doctrinas que inventa el ser humano, cosa que Dios no dijo que se haga en ningún momento. Entonces, siempre vienen personas que te quieran venir a adoctrinar. No, porque esto no se hace así, se hace así. Vos para pertenecer a esta iglesia tenés que hacer así, tenés que hacer así. Y la realidad es que Jehová nos da una libertad tremenda con respecto a su palabra. Él lo único que quiere es que obedezcamos su voz, que obedezcamos la palabra de lo que dice en la Biblia y nada más, porque todo está escrito ahí. Esto de que tenés que hacerle caso a la iglesia, de ir, no sé, todos
en una campaña de no sé qué y no sé cuánto. Esas son cosas que el ser humano va generando. ¿Para qué? Para tener cautivos o para tener la gente reunidas en su lugar por conveniencia o por lo que sea, por lo que fuere. La cosa es que Dios acá lo único que pide es que seamos unos estudiosos de la Biblia, pero también hacedores de lo que dice la palabra, ¿no? En realidad el propósito del libro era lograr que el pueblo renovara su compromiso con el Señor. Moisés hizo un repaso de los viajes de Israel por el desierto y se resalta la fidelidad de Dios durante todo el trayecto. Durante estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Y ahí entra lo que estábamos hablando, del agua, de las codornices, del maná. Entonces ahí ellos, como milagro, tienen que reconocer que Dios los estaba avalando, estaba apoyando al pueblo de Israel. Moisés suplicó a Dios que le permitiese entrar, pero no se lo permitió. Esto nos enseña que algunas veces tendremos que soportar las consecuencias de nuestros pecados en esta vida. Terminamos con una importante exhortación a la obediencia a la palabra y sus consecuencias. El pueblo de Israel continuamente obedecían y desobedecían la ley de Dios. Y sabemos, por lo que dicen las Escrituras, que fracasaron una y otra vez en cumplirla, lo que tuvo grandes consecuencias para ellos. A nosotros nos pasa muy a menudo de querer comprometernos con nosotros mismos, decir, sí, me voy a poner una meta de leer todos los días o de orar en tal horario o de ayudar a mi prójimo 2 veces por semana. Y la verdad es que nos llenamos de compromisos vacíos, de cosas que no vamos a hacer y que en nuestro interior sabemos que es una mentira, porque nunca lo realizamos. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es ir y hacer la obra sin decir nada, porque el decirlo y no hacerlo es un pecado que nos estamos atrayendo a nosotros mismos. Entonces, muchas veces tenemos que saber callar a tiempo y no decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello y no cumplirlo. Y por ahí es más favorable para nosotros mismos. Sin embargo, Dios siempre se mostró misericordioso y dispuesto a perdonarlos y recibirlos nuevamente. Como nos pasa a nosotros, que pecamos una y otra vez, sin embargo, pedimos perdón y Él otra vez nos recibe con amor y nos tiene esa paciencia que ninguno de nosotros tenemos. Entonces, es una representación. Hay muchas cosas que nos tocan muy de cerca, lo que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, a lo que vivimos en este tiempo. El refrán dice, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Tal cual. Claro que sí. Luego les recordó otra vez la ley, que era como un espejo colocado enfrente del corazón, mostrando su maldad, pero sin dar solución al problema. En realidad, el propósito último de la ley es revelarnos la necesidad de un Salvador y traernos a Cristo. Siempre les digo que toda la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia habla de un Mesías, de un Salvador, de un Rey que viene a salvarnos, que nos da vida eterna, que perdona nuestros pecados, que nos da la posibilidad de empezar de vuelta, y esas cosas se consiguen solamente con Cristo. Sí podemos, y con esto si quieren termino, no sé cómo están de tiempo, podemos leer Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 27 hasta el 6, 25. ¿Leo? 5. Sí, Deuteronomio 5, 27.
6, versículo 25. No, Sí, sí, 5:27 Ujú. al 6:25. Por eso. Del 5:27, ¿Leo? sí. Bueno, dice así. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien quiera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Repito, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y empieza el capítulo 6, que el título es El Gran Mandamiento. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponernos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otro título que dice así. ¿Todavía no terminó? No. Ajá. Exhortaciones a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bien. Hay detalles muy importantes que están escritos, que acabas de leer, por ejemplo, dice explícitamente y claramente todos los días de tu vida. No dice cuando se te da la gana, cuando tengas un tiempito, cuando termines de trabajar, cuando estés descansado. Dice todos los días de tu vida. Y estará la palabra en tu mente y en tu corazón y en tu mano, dice. Hay que los judíos adoptaron esto. Los judíos tienen un librito, un rollito que se llama filacteria, que se pone en el brazo, acá, como si fuera una pulsera con el rollito, o si no en la frente, porque representa lo que Jehová acaba de decir ahí. Que mi palabra esté delante de vosotros todos los días, en la mente o en la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, los sabbat o los días que tenían que ir al templo, ellos iban con la filacteria puesta en la mano o en la frente, y ahí estaba escrito porciones importantes de la Biblia, de las cuales ellos lo recitaban en el templo. Eso hace una representación de que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos hacer lo mismo. No tener esa filacteria, pero sí esa representación y esa conciencia de tener a diario esa porción espiritual, bíblica que necesitamos. A diario y a cada momento. Y en todo momento, porque dice tarde y noche. No es solamente decir voy a hacerla, pero ya está el pensamiento que uno le pide a Jesús y estamos con Jesús. Eso tiene que estar. Ese es el pensamiento. Yo puedo estar lavando, puedo estar orando, puedo estar atendiéndolo a él. Sí, yo también, a veces estoy trabajando y estoy orando. Esa es la frase que estaba diciendo. Creo que es una manera de tenerlo presente todo el tiempo. Sí, una está muy bien orar, pero acá básicamente y fundamentalmente está diciendo que hay que leer, que su palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, a diario. Y hay una porción que toca, y no sé si se dieron cuenta ustedes, que lo repite Jesús cuando fue tentado por Satanás. ¿No recuerdan? Hay una parte. Yo me lo olvidé, pero. No recuerdo. Lo leí, pero. Exacto. Solo a tu Dios servirás. Sí. Esa parte que leíste, no la dijo Jesús a Satanás cuando lo quiso tentar, mostrándole todos los reinos, el poder y demás. Entonces, esta parte y otra fundamental para destacar dice: y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que Dios tiene que estar en primer lugar por sobre cualquier cosa. Siempre en primer lugar. Y hago un resumen y con esto termino, porque tengo para leer
para explicarle todo el libro de Deuteronomio. Que viene esto, sería un poco más. Sí, lo que yo les iba a decir, que lean el libro de Claro, Deuteronomio. completo. El libro de Deuteronomio. Está buenísimo tener tarea. Entonces yo después les explico el resumen de cada capítulo y versículo, ¿sí? Bueno. Pero lo que dice por último, te digo, en esto que acabamos de leer, 5.27 al 6.25, consideramos la importancia de la ley. Por medio de ella, Dios revela su propio carácter y al mismo tiempo, escuchá porque es importante, y al mismo tiempo pone en evidencia nuestro pecado. Por ejemplo, la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego nos muestra que el verdadero amor se demuestra por la obediencia a sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que seguir en los caminos y hacer todo lo que Él nos dice. No como nosotros queremos. Exacto. No a medias tampoco. O lo hacemos o no lo hacemos. Lamentablemente tenemos que admitir que ningún hombre llega a alcanzar esta meta, por lo que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Pero hoy tenemos ese beneficio que en este tiempo, que es en el Antiguo Testamento, no tenían, porque podían tener a Moisés de mediador entre Dios y el pueblo, y a través de la oración de Moisés pudo haber salvado al pueblo, pero no siempre iba a pasar eso. ¿Qué pasa los que no vamos a la iglesia? ¿Qué no vamos a congregar? ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos no estamos cumpliendo. Y eso lo tengo así. Yo tengo esa duda. Tienes que congregarte, pero ¿sabes qué? Igual te estás congregando, Lo claro. más importante, Nati, es leer la palabra. Te estás Si congregando vos acá. te Me alimentás, confunde eso. No. Y no, Sí, porque acá está en la Biblia no el dice que tenés que ir a un Claro, no, lugar, por un eso edificio. eso Está bien, pero Al cuando congregarse. haya 2 o 3 en mi nombre, ahí ya está. Ahí te estás congregando. congregando. Es el momento que aunque digan los pastores, como ella dice, Con los o curas. los curas o quien sea, los Sí, que los líderes espirituales. los líderes espirituales quieren forzar al pueblo a hacer una cosa que a veces no es así, sino son preceptos de hombre. Claro. ¿Me entiendes? Pero Igual. el Señor dijo, mientras haya 2 en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces eso es el templo. ¿Me Sí. entiendes? Si lo dice la palabra, La palabra lo está diciendo. ya está, no hay ninguna duda. Pero sí tenés que participar al menos una vez por semana para poder leer, al menos, ¿no? no, tenemos que leer la palabra a diario. Sí, bueno, ya sé. Diario. Pero Es cuando hablo de un congregarse. compromiso que deberíamos adquirir cada uno de nosotros. Claro, un parrafito. Bueno, ahora con esto podemos Es que leer nosotros el nos libro. congregamos para escucharlas. Como Sí. un compromiso. ¿Entendés? Para eso. Yo leí por mi cuenta en septiembre, pero Nada más, pero cuando estamos entre 2. si tengo como que pisado ya. Claro. Sí, sí. Bueno, todo Deuteronomio. Por último Yo dice, te voy a mandar un mensajito para preguntarte. ¿Leíste el capítulo 1? ¿Leíste el capítulo 2? lamentablemente tenemos que admitir que ningún hombre llega a alcanzar esta meta, por lo que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro mediador ahora es Jesucristo. A través suyo, Dios perdona nuestros pecados, Sí, pero ¿sabes qué? es Quiero comentar algo. paciente. No creo que sea. Quiero comentar algo. En otro tiempo fue a través de Abraham, que por su fe también había gente que tenía en cuenta. Abraham fue salvado por fe. Y después de un tiempo fue cuando daban el holocausto, que parecía que esa era una manera de ir salvando los pecados. Era en el tiempo de Moisés. Claro, digo Moisés. Por eso fueron distintos intentos de Jehová por perdonar nuestros pecados. En contrapartida debemos considerar el amor de Cristo a su Padre y a nosotros, que fue manifestado en la entrega de su propia vida a nuestro favor. Algo nunca visto, algo que solamente Él podía haber hecho, Que pasó una vez nada más. que pasó una vez y para siempre, y por eso cumple muy en cuenta nuestra fe. ¿Qué clase de fe tenemos? Si es una fe pequeña, mediana o grande, ¿sí? Porque a veces la gente dice, sí, tengo fe, y se queda con eso. Pero la fe se mide
todo el tiempo estuvo midiendo la fe de sus discípulos, de sus apóstoles. Uno de esos fue, por ejemplo, en la barca cuando estaba la tormenta. Eso fue una prueba para los discípulos, para ver dónde estaban ellos puestos, a ver qué tanta fe tenían, que dejaron en evidencia que les faltaba mucha. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando se presentó un hombre que le dijo, les pedí a tus discípulos que sacaran este demonio, este espíritu inmundo que tiene mi hijo, que lo atormenta todo el tiempo, y no pudieron sacárselo. Entonces Jesús terminó haciendo él el trabajo, por así decirlo, el milagro, y terminó diciéndoles hombres de poca fe. Entonces todo el tiempo se mide la fe de cada uno. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Creemos o no creemos? Aquel que puede tener un dejo de duda en cuanto a la palabra, pero porque no la entiende, porque todavía no la entendió, le está permitido. Pero cuando está en duda de decir, no, esto no puede ser así, no lo creo, ahí está en el horno, ahí se está condenando solo. Dios no va a ser su palabra, una Biblia en donde hubo hombres inspirados directamente de la palabra de Dios, que le hizo escribir las Escrituras, que nosotros pongamos en tela de juicio, no, porque fue hombre, anda a saber si esto es cierto. Ahí ya ahí ya no tenés fe, no hay ningún tipo de fe. Es incredulidad, eso es negar la veracidad y el poder que tiene la palabra de Dios. Es que la fe es eso, es creer en lo que uno por ahí no ve, y la certeza de lo que pasa. Y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente, ella lo dijo más claro. Sí. Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy, pero es largo, es muy interesante este libro, es muy rico. Espero que hayan podido aprender un poquito más sobre el libro de Deuteronomio, de Moisés, del pueblo de Israel, pero vamos a seguir estudiándolo porque es muy, muy rico. Bien, buenísimo. Voy a cerrar esto.